¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien, bastante bien y que me estén escuchando muy bien. Estamos de nuevo con un nuevo tema, quizá un poco, no sé si controversial porque muchos van a diferir con respecto a mi opinión. Y esa es la idea, que podamos debatir. El pensar diferente vuelve como más nutritivo como los temas, las cosas, las circunstancias, la vida. Y quizá nos pone a pensar un poquito, pues digamos, como la percepción de cada uno. O sea, de tu lado puede ser el 6, si yo lo veo de mi lado puede ser el 9 y no está mal. En este caso yo me estaba poniendo a analizar un poco un tema, en este tema que quiero charlar con ustedes. Algo que se entiende perfectamente, o sea, se entiende el punto, pero no. Déjenme ver por aquí una refrescada más o menos a cuáles son los puntos que les quiero tocar para no perderme e irlos desglosando uno por uno. Yo sé que más de uno de ustedes ha escuchado eso tan trillado de que un reloj que vale, vamos a no irnos tan abajo, un reloj que vale $10 marca la hora exactamente igual que un reloj que vale, no sé, pongámosle $500, ¿no? Para que haya un poquito de diferencia y digan, bueno, sí, no es lo mismo un reloj de $10 a uno de $500. Y no me refiero al precio. Yo sé, se entiende exactamente el punto en el que ambos dan la misma hora. Eso sí hay que tener presente que también, aunque no lo parezca, un reloj de calidad, hablando por ejemplo de los relojes que son, si no mal recuerdo, que los que tienen como mejor maquinaria son los suizos, no estoy seguro, y para ahorita en esos momentos decirles la marca o las marcas en específico, que pueden ser suizas, pero sí las maquinarias como tal son de la mejor calidad. ¿A qué me refiero con la mejor calidad? No solamente por el costo y los materiales, sino que el tiempo es tan preciso como ningunos otros relojes, hablando por ejemplo de los relojes de pulso de mano. O sea, pocos relojes consiguen ser tan precisos, sobre todo los mecánicos. Entonces, bueno, ahí eso es un punto a favor, si se puede ver, en cuestión de que el tiempo no marca igual en uno que vale $10 a el que vale $500. Que obviamente uno, pues hablamos de un buen reloj suizo, no creo que valga $500, ha de valer muchísimos, más miles de dólares. Pero yo sé, Jesús, volvamos al punto. Mi reloj de $10 marca exactamente la misma hora y me va a decir el tiempo durante todos los días o determinada, no sé, hasta que se le acabe la batería, como cualquier otro lo puede hacer de prestigio, sin llamar la atención, o algo que se le parezca. Sí, yo lo sé que sí, pero ya hoy día, metiéndonos más a la actualización de la tecnología, no es lo mismo tener un reloj que te cueste $10 a, por ejemplo, tener un smartwatch, ¿no? Por decirlo así. Puede ser la marca que tú quieras, el smart, no sé, el que tú quieras, pero en este caso hablemos de un smartwatch, ¿no? ¿Por qué hay gran diferencia y por qué sería, por ejemplo, recomendable traer un smartwatch o un Apple Watch? Más bien es un Apple Watch al que yo me refería, ¿no? Un smartwatch sería como cualquier otra marca Android, por decirlo así. Un Apple Watch. Pero yo sé que un smartwatch también lo puede hacer. No es lo mismo porque, por ejemplo, si tú vas caminando cualquier día común y corriente y no sé, andas corriendo en la calle y por azares del destino te empiezas a agitar y me siento agitado y te desmayas, te empieza a acelerar el pulso, pues simplemente te caes. Y si te vio alguien, qué bueno que te pueda auxiliar. La diferencia entre un reloj, digamos, en un Apple Watch o smartwatch, es que te va detectando, tienen la capacidad de ir detectando tus pulsos, tu pulsación. Y de hecho creo, si no mal recuerdo, se pueden sincronizar e inclusive mandarle como una alerta a un contacto o varios contactos, en el cual le llega como la notificación de hey, tal persona se le subió la pulsación, algo pasó, se desmayó o alguna otra vaina. Entonces te das cuenta cómo no es lo mismo traer un
reloj de $10 a traer hoy día en actualidad uno de tecnología que te puedes mandar mensajes, que por cualquier cosa más rápido, más seguro, sin la necesidad de que tengas que sacar tu celular. O sea, yo creo que ese punto se entiende, pero aplicaba más como en los tiempos remotos, ¿no? O sea, unas par de décadas atrás, no nos vayamos tan lejos, un par de décadas, unas 2 o 3 décadas atrás, creería como que sí aplicaba más cualquier reloj, pero sí hay diferencia hoy día entre uno de, digamos de tecnología y uno simplemente mecánico, ¿no? Bueno, hasta ahí estamos. ¿Y por qué no? No es lo mismo ciertos aspectos que yo quería traer a colación. Más allá de, por ejemplo, de solamente de lo del reloj, ¿no? O sea, como cuando aquellos que dicen también, el punto no es que si tienes la capacidad económica, la solvencia para poder comprarlo o no, eso es punto y aparte. La cuestión aquí es que se entienda que no es lo mismo tener una cosa que la otra y que no siempre, pero la gran mayoría de las veces sí marca la diferencia entre tener algo de calidad, algo, si se puede decir original, de marca, en tus manos. Más allá del reloj que puedes traer en tus manos, pasamos al punto u otra referencia que vendrán siendo los automóviles. Muchos podrán decir, sí, puedo comprarme un coche austero, la versión más básica, que no tiene ni aire acondicionado, ni ciertas funciones como bolsas de aire y lo que tú quieras. X carro te va a llevar de punto A a punto B sin ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso se entiende perfectamente. Ya sé porque mucha gente dice, es que por las apariencias, en parte hay gente que sí es por las apariencias, pero no nos enfoquemos a ese tema. La calidad, la comodidad y la sensación y todos, digamos, esos beneficios que te va a llevar un carro, digamos, ni siquiera nos vayamos a un carro premium, o sea, una marca premium, vayámonos a un carro promedio, que si bien no está el presupuesto de todos, pero sí hay una gran diferencia cuando inclusive hay personas que teniendo la solvencia y los medios económicos para poderse comprar un carro promedio, no premium, un carro promedio, digamos con ciertos atributos, cosas de puntos de seguridad, etcétera, deciden y optan por comprar un carro muy sencillo, muy austero por las apariencias. Pero voy a hacerles aquí una aclaración que estaba pensando, que no es lo mismo, digamos, el común carro clásico conocido por todo el mundo, o sea, el bocho, el escarabajo, ese pequeño carro ya dejó su producción, me parece que el último salió en el 2003, no estoy seguro, en el 2003, que hoy día ya casi te los quieren vender como colección, o sea, están por los cielos los precios. Y sí era un carro muy económico para su época y lo que ofrecía, y en ese entonces pues no había como tanta competencia, ni cosas como, se puede decir que era lo seguro entre comillas de la época, pero barato, ¿no? Pero hoy día no es lo mismo que vayas de punto A a punto B en un carro promedio, donde ya tienes, por ejemplo, bolsas de aire, cuando menos la del pasajero y la del conductor. O sea, mínimo 2 bolsas de aire no es lo mismo. Dicen, Gis, ¿para qué me sirven las bolsas de aire? O sea, si yo manejo divinamente sin ningún exceso de velocidad, tomo mis precauciones. Sí, tú las tomas, pero no sabes si el que viene al lado, el que viene de frente, el que va a salir de costado, el que se emborrachó, el que no viene bien descansado, se va a ir a topar enfrente de ti, te va a sacar del camino, va a cometer alguna imprudencia, lo que sea. Y esas 2 bolsas de aire, cuando menos, hay más posibilidades de que te salven la vida. Estamos hablando aquí en puntos de seguridad, no tanto como de comodidad. Hablamos de puntos de seguridad. Aparte de que no es la misma estructura de un carro muy básico como lo viene siendo el escarabajo, el bocho de Volkswagen. Por ejemplo, de la misma marca hablemos de un Golf GTI, ¿no? Un Golf GT, ¿no? O sea, no es la misma calidad que, por ejemplo, ese carro puede tener, no estoy seguro si tiene 6 o 7 bolsas de aire. Además de ello, que la estructura, o sea, toda la carrocería viene muchísimo más reforzada, muchos puntos de soldadura y muchas otras cosas. Las llantas, la dirección, el anchor de las ruedas, la suspensión, todo viene como sincronizado a pulso, como si se puede decir un carro, si bien no deportivo, pero que se siente deportivo, por decirlo así. Entonces digamos que ves cómo no es lo mismo un bocho que te lleva de punto A a punto B. Hablamos de tu seguridad. Vamos a enfocarnos en la cuestión de, bueno, pues Jesús, nos damos la bendición y confiamos en Dios en que nunca nos va a pasar absolutamente nada. Vamos a brincar a otro punto.
que se me vino a la mente. La cuestión que dice la gente, ¿para qué quiere el aire acondicionado bajo las ventanas? Créanme que no es lo mismo. Cuando vas de un lugar templadillo más o menos, digamos si bien tu ciudad donde te encuentras no es frío, pero cuando menos tampoco te vas al extremo de tropical o simplemente sentir como ese bochorno. Para mí es horrible, o sea, yo no soy al calor, para mí eso es sofocante. Yo voy a la playa y busco como que donde está aire acondicionado, meterme al hotel, al hotel, meterme a las tiendas de autoservicio donde haya aire acondicionado. A mí me agobia mucho el calor. Entonces, para los que dicen, es que el aire acondicionado es lo de menos y sus bajamos las ventanas. No, porque por ejemplo, si estás adaptado a una ciudad donde el promedio estándar va de los 15 grados a los 25 grados, créeme que hay una gran desventaja cuando llegas a una ciudad costera donde vayas a irte a meter a la playa y de repente sientes el ¡pum! El tufazo, porque se siente el cambio cuando vas llegando al nivel del mar, o sea, se siente el cambio de temperatura abrupto, o sea, vas tú normal y rico, ¿no? Cuando de repente se te mete una cortina así enorme como de vapor, como de bochorno. Yo sé que ustedes lo han sentido en algún momento en sus vidas o cuando han manejado, no sé, algún tipo de carro de los puntos de referencia que les estoy haciendo. Entonces, cuando de repente sientes ese cambio tan abrupto de temperatura a unos 35 grados con una sensación térmica de 40 grados e inclusive mucho más, o sea, de verdad ir en un carro con las personas que van 5 personas a bordo, o sea, bien cargado, el calor del motor, sentir, aunque baje las ventanillas ya es insoportable el calor de verdad, o sea, es agobiante e inclusive hay gente como no solamente el aire acondicionado puede vérsele como un factor, digamos, comodidad, ¿no? O sea, como decir, no es necesario, Jesús. Sí es necesario del punto del que se le vea. ¿Por qué sí es necesario? Si bien es cierto que no están obligados a comprar un carro con aire acondicionado, pero sí sería recomendable. ¿Por qué? Cuando el cerebro, el cuerpo va a cierta temperatura o calor, empieza como a agobiarse, como el pestañeo como el cabeceo de ay, o sea, te empieza a no sé cómo llamarlo, cómo sería la sensación de ese calor que incluso hasta te empieza a dar hasta sueño, o sea, te empieza a agotar tanto que empiezas a perder como la noción de que vas conduciendo y han pasado muchísimos accidentes por la falta de aire acondicionado. Si bien a lo mejor ustedes no están para saberlo, ni yo para contárselos, me enteré hace poco que hay una estrategia en las empresas, en las grandes empresas, a lo mejor, no sé, call center y otras empresas así donde trabaja gente masivamente. ¿Cuál es la estrategia que ocupan para que el trabajador no se duerma? No todos, pero en muchos lugares, para que digan, con razón, hay una razón de ser. Han llegado a algunos lugares o call centers que tienen el aire acondicionado, pero sí, hasta parece que estás en un iglú, en una, no sé, ahí en la nevera, ¿no? Pues digamos que el propósito es que los trabajadores no les dé sueño, que no se duerman, porque pues, al estar tiritando y al sentir tanto frío, pues no les da como que el cerebro como que entre en ese trance de relajación y cuando mero sienten se durmió en el trabajo. Entonces por eso lo del aire acondicionado. Entonces se dan cuenta cómo no es lo mismo ir en un bochito a ir en un Golf GTI, digamos de punto A a punto B, que vendría siendo la playa con el aire acondicionado. No es lo mismo. O sea, también la comodidad para aquellos que han subido hacia un Volkswagen, o sea, no es lo mismo. Van a decir, Jesús, pero solo me interesa llegar del punto A al punto B por todo lo que me diga. Sí, yo creo que ustedes saben lo que se sienten, ahora sí que valga la redundancia, sentarse en esos asientos, por decirlo así, ya clásicos de no solamente del Volkswagen, el bochito, sino de otros carros que ya vienen siendo casi unas reliquias, lo incómodos que son, incluso la forma de los asientos, no tienen una ergonomía bien para la espalda como para ir cómodo, para que además de la suspensión, la esponja del asiento también te ayude como a amortiguar un poco de los impactos en tu columna. O sea, hablamos, aparte de que no tengas impacto en la columna, pues también vayas más relajado y cuando llegues allá de paseo y en lugar de llegar a relajarte, a tomar la brisa en el mar y todo es felicidad, en el mar todo es felicidad. ¿Cómo es la canción esa? En el mar la vida es más sabrosa. En el mar todo es felicidad. Un clásico en México, no sé si es de allá, pero por lo menos salía en unas películas cómicas.
Se me vino a mi memoria. Entonces se dan cuenta cómo es importante el aire acondicionado, ciertas cosas como las bolsas de aire, unos asientos cómodos, más allá de que estoy consciente, no es necesario que sean de piel, una piel lujosa y las costuras así muy, muy extravagantes. No, pero cuando menos que el asiento sea muy ergonómico para tu espalda y para largas jornadas, donde quien no le gusta manejar o por X circunstancia maneja más de 8 horas, 10 horas, 15 horas para ir a la playa o hacer varias paradas. Eso es una tortura para tu cuerpo y tu espalda. Llegas y te estiras y no se te quita el cansancio. ¿Cómo se te va a quitar si vienes sufriendo con esos asientos tan prehistóricos, no? Entonces no es lo mismo ir en un carro, digamos, con ciertas ventajas, cualidades, que un carro que carece de ellas. Eso hablando de los carros. Pasamos de los relojes a los carros. ¿Y qué más les voy a decir? Espérenme. Retomando, yo sé que el presupuesto no da para todas las personas para tener la casa de sus sueños. Desafortunadamente todos deberían de tener esa oportunidad de vivir en la casa de sus sueños, si bien no en una casa de lujo, pero sí en una casa cómoda, confortable, con todos los servicios, con la seguridad. Seguridad. Muchos pueden decir, Jesús, es que ¿qué más? ¿Dónde puedo vivir mientras esté feliz con mi familia? Sí, claro, pero no se puede dejar de lado que muchos barrios en el mundo donde se viven cientos y miles de personas son inseguros. No es lo mismo que vivas en un departamento, apartamento, o en una casa dentro de un condominio cerrado, así no sea digamos como la zona más exclusiva, pero sí donde sea un condominio cerrado, donde hay un guarda, donde tienes que pagar tus servicios, donde tienes que pagar, digamos, ciertas cosas básicas, que digamos que te dan, no me atrevería a decir como un confort. Es que, ¿por qué esas cosas de seguridad tendrían que ser un confort? ¿Te parece que ese tipo de cosas como la seguridad es un confort? ¿Es un privilegio? No debería de ser un privilegio. La seguridad es algo al que todos tendrían que tener alcance. O sea, pero bueno, metiéndonos a la parte de las casas, no es lo mismo una casa, y no nos vamos a ir como que la casa más ostentosa que tenga 10,000 habitaciones, 20 baños, ni cuanta cosa, ni sirvienta, pero sí cuando menos que tenga lo básico, y sobre todo hablamos de seguridad. No es lo mismo las casitas que pues a lo mejor no tienen un techo un firme, nosotros en México le llamamos losa, aquí no sé cómo le llaman en Colombia. A por ejemplo esas casitas que están hechas con lámina y que tienen piedras arriba, en cualquier momento se le vuela el aire, y yo sé que es por condiciones económicas, pero también hay otras personas que pues si bien no les interesa construir un piso en la parte de arriba y pues simplemente ponen como lámina, esa lámina de asbesto, esa lámina galvanizada que si bien muchos no lo saben puede causar cáncer en el cuerpo, o sea es muy dañina, y estarla cambiando periódicamente viene saliendo a mejor costo que le pongan firme, digamos, a su casa. Entonces no es lo mismo vivir en una casa en un barrio random a quizá vivir en un mismo barrio random, por decirlo así, y no discriminando absolutamente a nadie de dónde vivan o sus posibilidades, porque ese no es el punto ni el concepto, sino que llegues a un lugar donde llegas, te abren la puerta, al momento que sales también te cierran la puerta, donde tú vas a ir a tu basura y llega el camión de la basura y listo. O sea, esas cosas marcan la diferencia en la calidad de vida. Por eso las personas a veces viven como tan estresadas y no se dan cuenta por ciertos factores, como aquel que dice, no, o sea, a pesar de que sí tiene los medios para comprarse un vehículo o una moto, dice, no, es que yo quiero andar en transporte público, sí, pero no es lo mismo que llegues a tu casa, hablando por ejemplo de las capitales, que te puede demorar 3 horas en la mañana, mínimo de 1 hora y media a 3 horas para llegar a tu trabajo. O sea, si vives cerca eres bendecido, pero regularmente la gente no hace menos de 1 hora y media a 3 horas en llegar al trabajo, y otra 1 hora y media a 3 horas en llegar a su casa, y eso súmale que pues van en transporte público. Entonces pues no es lo mismo que vayas en tu carro, y no estoy hablando de un gama alta, sino un carro pues digamos bien, que vayas cómodo con aire acondicionado, que tú vayas y no voy como apretado, no voy como parado, voy agotado, pero cuando menos voy un poco más cómodo a mi casa. Y si bien en el transporte público voy a hacerme quizá 3 horas, en el carro quizá no marque la diferencia tan abismal, pero si llegue quizá en 1 hora menos a casa. Eso reduce tu tiempo en llegar a casa y también suma calidad de vida y tiempo para compartir en familia. Entonces se dan cuenta cómo no es lo mismo ciertas comparaciones tan absurdas que a veces la gente no le da como la profundidad que por algo son las cosas. O sea, aunque no esté al alcance de todos.
Otra cosa que se me vino a la mente y que también quería destacar aquí, por ejemplo, la gente que cree que no hay una diferencia entre comprarse unos tenis de marca, hablemos que sean Adidas, Nike, Reebok, no sé, cualquier marca de tu preferencia, New Balance o los que sean, unos Jordan si tú lo quieres, que Jordan ya están en otro presupuesto, pero bueno, sí hay una gran diferencia y sin, digamos, demeritar las marcas nacionales, que hay muy buenas de muy buena calidad, pero a veces los costos no permiten ser tan competitivas. Pero hablemos, por ejemplo, de el calzado principalmente en tenis que son demasiado sencillos. Digamos que unos tenis te cuesten $10, ¿no? O sea, para que ustedes lo desglosen en su moneda, porque si les digo en pesos colombianos, me dicen, Jesus, ¿cuánto me está hablando? Por ejemplo, 50,000 pesos colombianos. Pero ¿cuánto es eso, Jesus? Más o menos usted hagan la conversión de su moneda y ahí más o menos les da. Hablemos de unos tenis de $10. No es lo mismo comprarse unos tenis de $10, Jesus, pero es que se ven igual de lindos. Pero es que la durabilidad que hay entre, digamos, a la hora de la fabricación no es la misma. Yo he tenido tenis de baja calidad porque me han gustado y créanme, no me... Excepciones, eso sí, hay que reconocer que hay excepciones. Hay excepciones de algunos que me han durado hasta más de 2 años y dándoles buena guerra. Pero son las excepciones que tú dices, wow. Pero la gran mayoría no me dura ni 3 meses ni 6 meses. Y yo soy demasiado cuidadoso con los tenis. Yo sé que a más de ustedes les ha pasado comprarse algún tipo de calzado, ya sea zapato o en el caso que hoy día es más común usar tenis por la comodidad y por la mercadotecnia que nos ha vendido, digamos, como digamos ese uso masivo de tenis solamente, como que se está perdiendo el zapato. Pero bueno, entonces no es lo mismo un zapato barato a, digamos, un tenis, ni nos vamos a ir tan elevados, de 50 a $100. No es lo mismo, o sea, la calidad no es la misma, la ergonomía, el confort no es la misma. Yo sé que a ustedes les ha pasado que compran un tenis que prácticamente de esos que son más bien para lucir, no tanto como para el confort, que son como casi vas como el pie plano, que se ven muy lindos, sí, los diseños muy lindos, pero que llegas a tu casa y después de un día de haber trabajado durante tantas horas o haber caminado o lo que haya sido, de rumba o como sea, llegas molido, inclusive sientes el jalón y duro, lo he visto en otras personas, e inclusive en mi esposo hubo un tiempo que no sabía a qué se debía como el problema de como sus constantes molestias de su cintura y de, ay gordo, me duele la espalda, ay gordo, no lo aguanto, y se acostaba y le digo, a ver, ven, déjate doy un masaje. Y yo dije, es muy raro que todos los días le duela demasiado la cintura. Y como ella tendía a usar mucho las baletas porque se veían lindas, muy coquetas, muy monas, esas que ocupan las mujeres, esas baleticas, zapatos que la suela es muy, muy delgadita, pero que son lindos, algunos con diamantina, serpentina o como lo llamen ustedes, se ven muy decorativos, muy lindos, pero esa es una joda, reverenda joda para la columna, o sea, y más para todo, para las mujeres, para, digamos, la anatomía de su cuerpo, o sea, lo revientan, es mortal. Entonces le dije, a ver, mira, te voy a comprar unos tenis y me vas a decir la diferencia. Y dicho y hecho, le compré unos tenis, los que ella quisiera, no recuerdo si fueron Adidas. Le compré y le digo, úsalos una semana, pero no te pongas los otros, o sea, usa esos una semana. Y llegaba toda feliz en la tarde y me decía, gordo, no me duele la cintura, o sea, sí me siento cansada porque pues caminé, fui aquí, fui al centro, llevé a la niña a la escuela y los quehaceres del hogar, que tuve una conferencia, que fui a X lugar y vaina y media. Pero el cansancio normal de haber caminado, de haber estado de pie tantas horas, dice, pero no me duele la columna como me dolía. Entonces se dan cuenta que no es lo mismo un calzado de $5, $1, $10, a un calzado de más de $50, $100, $200. No es lo mismo, o sea, en el confort no solamente es porque se vea bien, ni porque digas que quieres aparentar, gente que sí lo hace, pero no es el punto. Vamos al punto de las cosas que no se ven y que muchas veces se ignoran el por qué. En mi caso, yo no soy tanto hoy día comprar, digamos, tenis tan baratos de baja calidad. ¿Por qué? Porque me da coraje que a los 2-3 meses ya se me despegó la suela o al poco tiempo se le empieza a filtrar el agua y digo,
o ya se empieza a sentir por dentro la plantilla sumir y como que se sienten esos cuadritos, esos cuadritos que son de la suela que incluso se te marca en el talón del pie y dices, ay, entonces no, yo he optado, no digo que no haga excepciones por unos que me gusten demasiado, que digo, esos no los voy a encontrar en ningún tenis de marca, ¿no? Pero son excepciones y no los ocupo como para jornadas tan largas, pero regularmente siempre me compro tenis de marca, ¿por qué? Por el confort, no por la apariencia, pero tampoco puede negarse la parte, más allá de que existan las réplicas, clones y demás y niveles de calidad, ese no es el mundo. No se puede negar que las marcas, digamos de renombre, por decirlo así, en el mundo, sí sacan unos diseños súper chidos, súper bacanos, o sea que dices, wow, o sea, sí marcan la diferencia y por qué no tener el derecho y decir, lo valgo, me los quiero comprar, no por aparentar, pero me gustan, o sea, yo estoy trabajando, como por qué no hacerlo. Eso en la cuestión del calzado, cuando dicen es que es lo mismo un zapato X a comprarte unos tenis tan caros, o sea, como por qué las apariencias lo mismo, no es lo mismo. Y no es lo mismo también otro tema que quería sacar en la cuestión, por ejemplo, de los jeans, o sea, los pantalones de mezclilla. En México se le conoce como pantalón de mezclilla, aquí en Colombia un jean, esa tela rígida tan ordinaria que hasta no hace mucho yo los ocupaba, o sea, con mucha frecuencia, hasta que me pasó lo de mi esposa, pero en lugar de pasarme en cuestión por el calzado, me pasó por los jeans. Y dirán, Jesús, ¿qué tiene que ver un jean? Yo llegaba en las tardes ya de trabajar, y eso que mi trabajo no es como tan desgastante físicamente, pero a pesar de ello sí sentía como ese malestar, esas secuelas de usar un pantalón rígido y una tela como tan ordinaria. Y no lo digo despectivamente, pero de verdad es una... Yo sé que principalmente las chicas saben de qué hablo. Esos jeans así como la tela tan dura, tan tiesa, y me gustaban así como que digo, pues es que es un jean, o sea, como por qué comprarme un jean más costoso, como la tela más, que porque está suavecita, que porque se licra y que porque se amolda tu cuerpo. Cuando empecé a sentir esa molestia todos los días y a sentirme agotado, no solamente agotado, me sentí agotado, me pasó a afectar, digamos, como un cansancio en la cintura. Además de ello que dije, ve, siento como que me roza ahí abajito, ¿no? Digo, ¿por qué me roza esa molestia? Dar el paso, e inclusive cuando tenía que caminar de X punto a otro punto, de manera pues rápida, porque pues iba a hacer otra cosa. Dije, ¿por qué me siento tan cansado? Claro, eso no me daba la movilidad al ser una tela ordinaria y tan rígida de caminar rápido y sin desgastarme más innecesariamente. Hasta que un día mi esposa me regaló un jean casualmente de esos licrados. En México creo que se le conoce como stretch, la tela. Las chicas saben de qué hablo. Y si bien a mí no me gustan de esos entalladitos en la pierna, esos forrados, no me gustan. Pero sí el tipo de tela, pues un poquito más amplio, pero de ese tipo de tela. Y empecé a ocupar uno o dos jeans de esos. Y esos días que ocupaba ese tipo de jean así suavecito de esa tela licrada, me sentía, dije, ve, no me dejó rosado de la entrepierna, no me aprieta, no me sentí cansado de la cintura, no me agoté de más innecesariamente ni me tallaba a la hora de caminar. Entonces, todos esos jeans que tenía de mezclilla, de esa tela rígida, ordinaria, los empecé a sacar. Dije, no más. O sea, es cuando uno ve más allá simplemente de decir, es que es por aparentar, es que es porque se ve bonito. No siempre es porque se ve bonito. O sea, no siempre, pero la gran mayoría de las veces, como dice el dicho, lo barato sale caro, y no solamente sale caro en cuestión de precio, sino muchas veces tu salud, tu descanso, la fatiga, la seguridad. Hablando de muchos puntos, hablamos de la tela, hablamos por ejemplo del tiempo, hablamos de ir un punto A punto B en un automóvil y ciertas cositas. En el vivir en una casa no es lo mismo en vivir en un lugar que no es... no estoy hablando de zonas residenciales, un punto, un conjunto cerrado, por la seguridad de las personas, que te sientes como más tranquilo con tus hijos, etcétera. Y otros puntos que yo sé que el que lo vive y ha estado de este lado y ha estado del otro lado, en todos o cuando menos una de las cosas que les estoy dando referencia, me entiende a qué me refiero. Y nos podemos ir a otros temas, digamos, como para ir concluyendo y no extenderme como tantísimo.
Yo sé que muchos aman y adoran el tipo de trabajo de lo que hacen, ¿no? O sea, pero eso yo creo que más bien daría para otro tema, pero voy a tratar de ser como muy, como para cerrar, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, muchos aman ciertos trabajos o ciertas cosas, pero son demasiado desgastantes. Y bien tienen las capacidades y las cualidades para desarrollar y desempeñar otras cosas que no serían como tan agotadoras y desgastantes para su físico, ni para su vida, ni calidad de vida, ni su tiempo, etcétera. Y sin embargo lo hacen porque pues dicen, no, pues es que eso es lo me gusta, o sea, y también se entiende, también es válido. O sea, sería lo mismo como decir, no, ahí le paramos porque si no les voy a empezar a soltar información de otro tema y me voy a alargar muchísimo. Espero que se haya entendido el punto que no es lo mismo un reloj más allá de querer aparentar, que hay quien sí lo hace y es libre de querer aparentar. Así como el que es libre de decir, Jesús, no me interesa todo el show ni el verbo que me aventó, ni siquiera con los argumentos con base que me haya dado, que son también válidos. Yo voy a seguir usando mi Casio baratito. No me importa su Apple Watch, ni su Smartwatch, ni tener un... No estoy diciendo de carros nuevos. Hay carros de segunda mano a muy buen precio. Creo que hoy día... si se pone la gente pila, sale más rentable comprar un carro de segunda mano, o sea, con ciertas comodidades y cosas, ventajas como bolsas de aire, dirección hidráulica, esa dirección suavecita para aquellos que no saben, y ciertas otras comodidades también como lo puede ser el aire acondicionado. Y no me voy como otras cosas que ya pueden decir, eso ya es un lujo, sí estoy consciente, como rines y cositas así, pero hablamos de cosas como que yo creo y considero que son necesarias en cuestión de la ropa, del calzado y muchas otras cosas. Espero que se haya entendido mi punto. Pensar diferente no nos vuelve enemigos y no es lo mismo ver la hora en un... Hablemos de Casio, no es por tirarle a Casio, pero hablamos la referencia en un reloj normal a otro que inclusive puede salvarte la vida. O sea, se ha dado casos en los que sí, las personas fueron salvadas y rescatadas justo a tiempo o mandaron una ambulancia cuando estaban sufriendo un preinfarto o algún tipo de incidente porque el reloj mandó la notificación. ¿Ves cómo no es lo mismo? O sea, yo sé que cualquiera de los dos te va a dar la hora normal, pero el uso y desempeño que se le puede dar a cada una de las cosas que te estoy mencionando no te lo da lo de baja calidad o lo barato. Que hay cosas y excepciones que dices, wow, o sea, esto sale mejor que esto que vale 3, 4, 5, 6, 7 veces más caro, pero son excepciones. No me lo vas a negar. No es lo mismo. Nos vemos en la próxima.